capítulo 14. Vamos por favor a buscar el versículo 32. Del verso 32 al 42, llevamos ya unas 3 semanas sin pausa en Marcos. Leo en Marcos capítulo 14, verso 32, dice: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Amén. Oremos. Padre bendito, Padre nuestro, Padre bondadoso y santo, venimos a tus pies como el Todopoderoso para nosotros, Señor, encomendarnos en tu mano al hacer esta labor de comunicar tu palabra a las personas, a tu pueblo, a todos aquellos que de una u otra manera pueden escuchar estas palabras. Padre, al hacerlo confiamos en tu poder, confiamos en tu gracia, confiamos en tu misericordia, porque nada podemos, Señor, sin ti. Ayúdanos desde lo esencial hasta todo lo necesario, porque en cada una de las partes y operaciones que son necesarias de realizar en la predicación, te necesitamos, Señor, a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús ora en Getsemaní. Jesús ora en Getsemaní. A manera de introducción voy a tratar de hacer una relación y un resumen de lo que contiene esta porción. La semana anterior estuvimos viendo cómo el Señor Jesucristo comienza su camino hacia la cruz. Un camino de dolor, un camino de soledad, un camino difícil. Y en la medida que más Él avanzaba, se intensificaba ese dolor. Nunca nosotros podremos tener una conciencia completamente clara de cuán grande, cuán grave fue el peso el precio que Él tuvo que pagar por nuestra salvación, hasta dónde llegaron los dolores, todo lo que eso implicó, todo lo que eso significó. En el aposento alto que nosotros comenzamos a ver, a donde se celebró la Pascua y el Señor Jesucristo introdujo la cena del Señor, allí nos dice la Escritura que su corazón se estremeció. Literalmente dice que su espíritu se estremeció. ¿Qué iba a hacer en ese momento él? A dar la noticia de que uno de entre los 12 lo iba a entregar. Uno a quien él le había dado confianza, uno de los de él, de su cercanía. Cuando él sale de este aposento, entonces tiene que anunciar, ya saliendo con los 11, que no solamente había problema en Judas, sino que todos se escandalizarían, todos se irían en el momento más crucial, en el momento de mayor aflicción, en el momento más difícil. Todos se dispersarían. Él tendría que enfrentar el dolor solo,
cuando él hace ese anuncio, encontró que principalmente Pedro mostró una actitud de autoconfianza y de altivez y dijo, no, conmigo no va a suceder eso. Confiando en sí mismo, decía él que no dejaría a su Señor. El Señor Jesucristo se detuvo un momento a hablar a Pedro. Le dijo que eso estaba profetizado, que todos se iban a escandalizar, que él le podía creer, que tomara en cuenta la advertencia para tomar las medidas del lugar. Pero no había forma. Para reconfirmar a Pedro le dijo, mira Pedro, te voy a declarar algo que en la Biblia solamente aparece en el libro de Job. Solo yo lo puedo saber porque se dio allá en las esferas celestiales. Y es que Satanás había solicitado zarandearlos a todos como a trigo. Mira Pedro, yo he orado por ti, que tu fe no falte. A pesar de eso, Pedro se empecinaba en decir que él no iba a negar a su Señor, que eso no iba a suceder. Y ante todo esto, el Señor Jesucristo tuvo que orar, ser paciente, y seguimos allí, y Él llega hasta el huerto de Getsemaní. En esta circunstancia, el Señor Jesucristo llega a este lugar, así llegamos al versículo 32, que quiero que tengan su Biblia, por favor, a la mano. Ese huerto de Getsemaní estaba cerca de Jerusalén. Al este de Jerusalén, era uno de los lugares que el Señor Jesucristo tomaba prestado para Él reunirse con sus discípulos y allí darle instrucciones. Veamos ese lugar de la aflicción del Señor Jesucristo. Dice el versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Ese es el escenario que nosotros tenemos, ese es el lugar a donde vemos ese dolor tan intenso que el Señor Jesucristo padeció. Getsemaní significa prensa de aceite. Seguramente en el lugar había esa prensa para exprimir las olivas y sacar el aceite que ellas podían proporcionar. Pero de esa misma manera, el alma del Señor Jesucristo iba a ser oprimida. Es en ese lugar a donde el alma del Señor Jesucristo se iba a descubrir, a abrir completamente, sería metida como en una prensa. Era un lugar que, al igual que el aposento alto o el pollino de asno y otras muchas cosas, el Señor Jesucristo las utilizó de manera prestada de aquellas personas que le sirvieron y que quedaron en el anonimato. Sus nombres no los conocemos, pero sirvieron al Señor Jesucristo. Allí el Señor Jesucristo, repito, solía reunirse cuando Él visitaba Jerusalén, reunirse con sus discípulos, a estar a solas, a botar la presión de tanta gente que le presionaba y le atacaban unos y otros, buscaban sanidades y eso. Allí Él se concentraba con sus discípulos y le daba las lecciones que Él quería que sus discípulos atendieran. Por tanto, ese lugar también era conocido de Judas. Recuerde que Judas había salido desde la celebración de la Pascua. Él había salido a ponerse de acuerdo con ellos para entregarlo. Él acudió con una turba. Allí lo encontró porque ya él conocía el lugar. La idea era entregarlo en un lugar que no causara alboroto, que la gente no se diera cuenta. Y solamente podía hacerlo eso alguien de los de él, que supiera a dónde ellos iban a estar en privado. Aquí vemos la humanidad del Señor Jesucristo. Él busca compañía de sus discípulos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Él quería en esos momentos cercanos a la muerte poder tener la compañía de sus discípulos. Quédense ahí entre tanto que yo oro. Era una manera de acompañar al Señor Jesucristo. Él deja 8 en ese lugar, en la entrada, para que pudieran estar alerta, para que cualquier
acontecimientos, sea la turba, cualquier cosa, pudieran avisar al Señor Jesucristo mientras Él oraba. Él se va un poco más adelante con los tres que eran los más íntimos de Él. Luego en el versículo 33 nos dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ese Pedro, Jacobo y Juan eran los más cercanos a Él, fueron los testigos de la resurrección, fueron los testigos también de cuando Él se presentó glorificado como un anticipo. En este versículo 33 vemos que Él va con ellos un poquito más adelante para que le hicieran compañía, para que estuvieran orando. Así, ese lugar, Getsemaní, vino a ser un testigo mudo de la aflicción del Señor Jesucristo, del estado de aflicción. Veamos en detalle la aflicción del Señor Jesucristo y para ello leeremos el verso 33 y 34. Dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Hermanos, no hay un texto en la Biblia donde nosotros podamos ver de una manera más clara, como a través de un cristal, el alma de nuestro amado Señor Jesucristo. Aquí Él descubre, Él da a conocer el estado de su alma. ¿Qué versos? Estos versículos nos abren nada más ni nada menos que las puertas del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Un lugar a donde nosotros no tenemos derecho a entrar. Un lugar a donde nosotros no tenemos el derecho porque Él no es como nosotros. Él es Dios. Él nos ha dado aquí el privilegio de conocer cómo estaba Él internamente. Él le dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Así estaba nuestro amado Señor. En su soberanía Él quiso que nosotros conociéramos el estado interior de Él, de su Hijo amado Jesucristo, antes de venir a la cruz y morir por nosotros. Los sufrimientos del Señor Jesucristo por nosotros no fueron sencillamente físicos, no fueron solamente los golpes, no fueron sencillamente los clavos. Ya antes de Él llegar a la cruz, su alma estaba muy triste hasta la muerte. Su alma estaba angustiada ante la contemplación, o sea, viendo, vislumbrando la cruz y todo lo que eso conllevaba. El alma del Señor Jesucristo experimentó una profunda tristeza y angustia. Es difícil para el alma de un pecador como usted o como yo, como nosotros, entender por qué razón Él estaba tan afligido. ¿Acaso es que se estaba llenando de miedo ante la muerte? Yo conozco un vecino, yo conozco un hombre que es capaz de enfrentar la muerte como si nada. Hay gente que son así. Dicen, quiero morirse, ¿no? Matarse, ir a la guerra. No, hermanos. Para nosotros los pecadores es difícil comprender las razones que llevaron el alma del Señor Jesucristo a ese estado. Nosotros solamente estamos tratando la superficie de este versículo. Léalo con cuidado el verso 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Después de leerlo con cuidado, después de leerlo tratando que nuestro corazón, aunque sea en la superficie, logre una sintonía con el versículo, tenga en cuenta que para nosotros los pecadores, Cristo no era un pecador, Él nunca pecó, Él es Dios, Él es perfectamente santo. Para nosotros los pecadores, el pecado es algo tan normal, tan singular, tan común. El pecado es algo tan cotidiano que el pecado puede ser motivo de risa en un pecador. Nos reímos de la manera ingeniosa como nosotros engañamos a uno de nuestros prójimos. Se comió esa mentira. Nos reímos de cómo creyó la mentira que le hicimos creer. Hermanos, el pecado puede ser motivo de burla. Nos burlamos de los defectos de los demás. Nos burlamos de las leyes del país.
y quedamos sonrientes. El pecado puede ser motivo de celebración. Celebramos haber ganado una pelea. Un hombre puede llegar a celebrar el hecho de que tiene varias mujeres y consiguió una más. El pecado en nosotros puede ser motivo hasta de alegría, cuando nos alegramos del mal ajeno, del mal que le sobrevino a aquel que no nos caía muy bien. Y hay un largo etcétera. Pero ¿sabe? Cristo no es así. Él no es como nosotros. El pecado no produce nada de eso en él. Ese deleite que el ser humano como pecador experimenta en los poquitos ejemplos que dimos, porque la lista es inmensa, él no experimenta esas emociones por el pecado. Para él el pecado es pecado. Al santo Hijo de Dios, al que no conoció pecado, al que nadie encontró engaño en su boca, al que nunca nadie le pudo redarguir de algo que él hizo contrario a la ley divina, aquel en cuyos labios no se halló engaño, a él sí le agobió el pecado, lo entristeció. Él llevaba el pecado de su pueblo, él llevaba el pecado de una generación muy grande, incontable sobre sus hombros. Su naturaleza, al sentir la presión del pecado, era una naturaleza contraria a esa realidad que él estaba viviendo, se angustió, le provocó tristeza llevar el pecado de todos nosotros. Hermanos, el Señor Jesucristo estaba viviendo algo que era contrario a su naturaleza y no podía tener una expresión distinta. Él descubre su corazón para que nosotros podamos ver lo que nuestro pecado le produjo a Él. Y aún así Él quiso llevar nuestro pecado para que nosotros no fuéramos al infierno, porque si llevamos nosotros ese pecado, Dios no tiene más remedio que condenarnos por la eternidad. Gracias al Señor, a Dios Padre por Jesucristo, que quiso llevar nuestro pecado, estar allí en lugar nuestro. Él siendo completamente santo, Él que es completamente santo, soportando el pecado. Su naturaleza no repudia el pecado. Nunca el Señor Jesucristo se mezclará con el pecado, aceptará el pecado. En ese momento el pecado nuestro estaba sobre Él. Él tuvo que llevar tu pecado, mi pecado sobre su cuerpo, y esto fue angustiante para Él. Fue como llevar una carga pesada que voluntariamente Él quiso llevar por amor a los suyos, por amor a los que hoy pueden decir que han creído en Él y son salvos, por amor a toda esa generación, desde Adán hasta que Él venga, que han creído en Él. Él, santo, puro, Él, que nunca tampoco se vio separado de su Padre, siempre en la eternidad, Él y su Padre han sido uno. Él desde la eternidad ha estado unido a su Padre, a Dios Padre. Ellos siempre estuvieron en esa perfecta unidad que nosotros no alcanzamos a comprender. Ahora, dentro de pocas horas, ya se podían contar las horas, Él iba a experimentar una separación de Dios el Padre. ¿Por qué? Por causa del pecado. Él exclamó: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Dios Padre estaba viendo en su Hijo el pecado de todos nosotros. Él estaba viendo en su Hijo el pecado, y esa era una experiencia muy angustiante. Vislumbrar, conocer, saber que ese momento iba a venir. Él experimentaría la ira de Dios Padre, no su amor, que Él estaba acostumbrado a experimentar su amor. Él estaba acostumbrado a estar en armonía con Dios el Padre, sino que ahora Él iba a experimentar su completa ira, su justa ira contra el pecado, como si nunca lo conociera. Toda la ira que el pecado merece, toda la ira que merecen los pecados tuyos, los pecados míos, estaban allí concentrados en el Señor Jesucristo. Él iba a llevar la ira
de Dios Padre por todos y cada uno de esos pecados. Mis hermanos, nosotros solamente creímos y nos arrepentimos. Gloria, gracias, pero eso costó mucho al Señor Jesucristo. El que tú estés aquí como una persona salva por la fe, eso tuvo un alto precio. Decimos a todos, y con razón lo decimos, la salvación es gratuita. Tú solamente tienes que venir a Cristo con un corazón arrepentido, creyendo en Él. Sí, eso es verdad. Eso es lo que dice la Escritura. Pero a su Hijo Jesucristo le costó un alto precio. Así es sufrir la cruz. Antes de la cruz, su alma estaba entristecida y angustiada por el peso del pecado. El peso del pecado que Él llevaría. Eso le llevó a la oración. Eso le llevó a orar delante de Dios el Padre. Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya Él no experimentaría en esos momentos el amor del Padre, como dijimos, sino que experimentaría la ira que el pecado merece. Toda la ira que merecen los pecados que tú has cometido, que yo he cometido. Toda la ira que demanda la justicia de Dios contra el pecado. Cristo, nuestro amado Señor Jesucristo, en esa cruz, mis hermanos, experimentaría un infierno. Él estaba angustiado, entristecido. Hermanos, cuán distinto es Cristo del pecador. El pecador tú le puedes decir, mira, tú estás en tal y cual condición. A menos que tú creas, tú vas a ir a un lugar de tormento. Y dice, no me diga cosas así. Pero se queda como si no estuviera pasando nada. El Señor Jesucristo se entristecía, se angustiaba porque Él iba a experimentar un infierno allí en la cruz, separado de aquel de quien Él había disfrutado comunión desde la eternidad, de quien Él nunca se había separado. La separación del hombre de su Dios, allí en la condenación será totalmente rotundo. Ya no habrá gracia común, ya no habrá algunos favores, bienestar, bendiciones, ya no habrá que un momento de alegría, que un momento de quietud, que algún problema aquí, otro problema allá, pero aquí hay quietud. No, es una separación completa de Dios y de todos sus favores, y será para siempre. Eso experimentó el Señor Jesucristo para que todo aquel que crea ya no tenga que pasar por esa situación, sino que ya Él fue nuestro sustituto. Él fue a la cruz para que nosotros no tengamos que pagar por ese pecado. En Él somos perdonados. Todo este cuadro, toda esta expectativa, toda esta realidad que Él vislumbraba, esto angustió su alma y lo entristeció. ¿Sabes, mi hermano, por qué a ti y a mí no nos angustia? ¿Sabes, mi amigo, por qué a ti y a mí no nos entristece el pecado de esa manera? ¿Sabes por qué? Porque somos pecadores. Nuestra naturaleza está corrompida. Nosotros estamos acostumbrados al pecado en todo nuestro alrededor. Somos capaces de ver algo. Eso no es nada. Dios no. Él es puro, Él es santo. Esa es la razón por la cual a ti y a mí no nos angustia el pecado, no nos preocupa el pecado. Es por eso que no podemos comprender este versículo a cabalidad. No podemos identificarnos con el Señor Jesucristo. Cuando en el verso 33 Él dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Cuando en el verso 34 Él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Seríamos capaces de decirle, no, pero eso no es nada morirse. Eso no es nada el pecado. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Esa es nuestra esencia. Estamos tan acostumbrados a nuestros propios pecados y a los pecados de los que nos rodean,
Estamos rodeados por ellos. Estamos tan acostumbrados a vivir en medio de un pueblo de labios inmundos, como dijo Isaías. Estamos tan acostumbrados a ver y a oír la nefanda conducta de los compañeros nuestros, la nefanda conducta de los pecadores que nos acompañan, de nuestros prójimos, que el pecado no nos molesta como debía de molestarnos. Lot se entristecía cada día, no por la conducta de él, sino por la conducta de los lugareños, Sodoma y Gomorra, porque era una persona a quien Dios había dado gracias de lo alto. El pecado no nos molesta como debía molestarnos, no nos entristece como debía entristecernos, no nos angustia como debía angustiarnos. Es tan tal que a veces el pecado no es ni siquiera el punto principal, no es el tema de nuestras oraciones al Señor. Fácilmente venimos a pedirle por una casa, un carro, esto o aquello. Me falta esto, Señor, me falta aquello. Pero estamos lejos de ver el pecado como un problema. Le pedimos al Señor de todo, menos colirio para ver con claridad nuestro pecado y apartarnos. Le pedimos al Señor de todo, menos que nos libre del mal, que nos libre de pecar, que nos libre de caer, que nos libre de lo malo, que anda, del malo, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No le pedimos al Señor con la intensidad que debíamos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No vemos el pecado como debíamos de verlo. A nosotros nos entristece la falta de dinero, nos entristece el problema de un familiar, nos entristece la falta de una casa, nos entristece la falta de salud, pero no nos entristece nuestro pecado, porque esa es nuestra naturaleza. Sin embargo, al alma de Cristo sí le entristece, sí le angustiaba la carga de pecado, la separación de Dios el Padre, el ser hecho pecado por nosotros, para recibir la ira de Dios Padre, su justicia perfecta. El ver a Jesús como si no le conociera. ¿Por qué me has desamparado?, decía el Señor Jesucristo. Como dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Mi amigo, cuando tú entiendas esa verdad, tú vendrás a Cristo arrepentido. Que por nosotros se hizo pecado. Pero ¿quién eres tú que todo el tiempo has ofendido a Dios? Sí, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la realidad. Ese es el misterio de su amor, que nosotros no llegamos a comprender. Hermanos, es tan distinta la naturaleza nuestra y la naturaleza de Cristo, que es imposible que nosotros lleguemos a experimentar lo mismo que Él experimentó ante el pecado. El pecado de todos nosotros era una carga que no se podía medir, inmensurablemente pesada, insoportable. Él tuvo que acudir al Padre en intensa oración. Él fue al huerto de Getsemaní. Él le dijo, si fuera posible, Él desearía no pasar por la cruz. Si hubiera otro método, otra forma de hacerlo para salvar a esa multitud que el Señor Jesucristo amó, si pudiera idearse una manera. Déjeme adelantarme un poco, porque eso lo vamos a ver en el punto siguiente, pero note la oración en el verso 36. Dice que Él le pedía al Padre, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Señor, todas las cosas son posibles para ti. ¿Hay alguna otra forma, alguna otra manera de salvar a los amados de Cristo, de salvarlos para siempre, pero sin tener que pasar por la cruz? Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No era un momento sencillo. Él tuvo que acudir al Padre en oración.
Todo su ser estuvo envuelto al orar. Él desearía no pasar por la cruz, pero por amor a ti, por amor a mí, para que los creyentes en todas las épocas, en todas las generaciones, pudiéramos ir al cielo, pudiéramos ser librados del infierno eterno, pudiéramos estar con Él para siempre, para que tú y yo no vayamos al lugar de tormento. Ese amor por nosotros lo llevó a someterse completamente a la voluntad del Padre, a pesar de lo doloroso que era, a pesar de todo lo que implicaba, a pesar de que Él tuviera que cargar el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario. A pesar de eso, Él estuvo dispuesto a hacerlo. Oh, mi amigo, presta atención a estas palabras. En ellas está tu vida eterna. El Señor Jesucristo tuvo que tomar esa amarga copa allí en Getsemaní y el Gólgota. No solamente en el Gólgota, sino también en Getsemaní. Y en su dolor no fue ni siquiera consolado. Sus discípulos más cercanos se durmieron. Allí no estaban ellos para consolarle, a pesar de que Él los buscó. Vengan, oren conmigo. Dice el salmista, hablando, anticipando ese sufrimiento de Cristo: esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Salmo 69, versículo 20. Hermanos, la copa fue amarga y Cristo tuvo que beberla completa y solo. Esperé quien se compadeciese de mí cuando nosotros estamos en nuestra aflicción, en nuestro dolor. Algún familiar, algún amigo nos extenderá una mano, nos dará un apretón, nos acompañará en alguna de nuestras diligencias. Pero dice el Señor Jesucristo: no hubo quien se compadeciese de mí, no hubo consoladores, a ninguno hallé. Él tuvo que ir solo a sufrir por los pecados tuyos y míos, para llevar nuestro pecado, llevando el castigo de nuestra paz. Los discípulos, repito, estaban dormidos en lugar de permanecer con Él. Finalmente, en este punto, la muerte que el Señor Jesucristo gustó o estaba a punto de atravesar, no solo tuvo que ver con experimentar la separación del alma y del cuerpo, como sucede en todos los casos, sino que Él sufrió el abandono del Dios de justicia por haberse identificado con el pecado del mundo. Mi amigo, mi hermano, ¿te encuentras que es pequeño el amor de Cristo por ti? ¿Te encuentras acaso que no hay suficiente amor mostrado hacia ti en tu favor? ¿Acaso te encuentras que es poca la motivación de lo que Cristo padeció, sufrió, para que tú vivas rechazando el pecado en tu vida después que Él te salvó? ¿Es poca motivación el ver a Cristo en Getsemaní? Si tu respuesta en tu interior es sí, yo me siento poco amado. Si tu respuesta es sí, yo me encuentro que eso me motiva muy poco para yo vivir en santidad. Si eso es así, mi hermano, creo que debes acercarte un momento a Getsemaní y ver lo que sufrió el Señor Jesucristo por ti, por tus pecados, por mis pecados, aún antes de llegar a la cruz. Casi no mencionamos ese evento, pero aún antes de llegar a la cruz. La aflicción debe llevar el alma nuestra, como la llevó a la del Señor Jesucristo, a la oración. El Señor Jesucristo, en su humanidad, vemos que ante el dolor que esto le producía, Él fue a Dios el Padre en oración. Dice después uno de sus discípulos: ¿está alguno afligido? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Santiago capítulo 5, versículo 13. Veamos esa su oración. En tercer lugar, la oración del Señor Jesucristo. Vayamos al versículo 35 y 36.
Repito, hermanos, este es un versículo muy profundo. Estos dos versículos 33 y 34 son versículos muy profundos. Yo entiendo que muy levemente nosotros tratamos la superficie. Dice el versículo 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aunque el Señor Jesucristo se distanció de los 3 discípulos, Él dejó en la entrada 8, después a los 3 que lo acompañaron, se retiró un poco de ellos. Dice Lucas que fue como a un tiro de piedra. Tal parece que no era muy lejos, sino que ellos podían ver la posición que Él asumió, que Él tomó, y también podían oír, aunque ellos no reproducen la oración completa de Él, sino que ellos reproducen, escriben, narran lo que fue la esencia, el tema que Él trataba con Dios el Padre, porque es imposible recoger todo lo que Él dijo en oración. Eso facilitaba la distancia. Aquí tenemos, yo diría que el tema condensado. Él le pedía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Su tema con el Padre era la copa que él tenía que tomar dentro de pocas horas, o sea, la cruz. La oración del Señor Jesucristo comenzaba: Abba, Padre. Era ese término Abba era una terminología para una relación muy estrecha, una relación de confianza con su papá. Implicaba un reconocimiento de la intimidad. Sin lugar a dudas, los discípulos se sorprendieron, porque no estaban acostumbrados a ver, a oír una conversación, un tiempo de relación con Dios el Padre, a donde se expresara confianza, donde se hablara con el Padre de una manera íntima. Ellos nunca habían escuchado a ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, de los escribas y de los fariseos, hablar con tanta intimidad hacia el Padre, acercarse confiadamente al trono de Dios el Padre. Ellos no estaban acostumbrados a una conversación con Dios. Dice Hebreos, el escritor de Hebreos, cuando él tiene que hablar de esta ocasión, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Ofreciendo ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte. Era un momento de completa humillación delante de Dios el Padre. Su ruego era: aparta de mí esta copa. ¿Cuál era la copa? Esa cruz que Él sufrió por todos aquellos que hemos creído en Él y que creerán. Y que si usted cree, también estará incluido dentro de esos que Él perdonó en la cruz del Calvario. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú, dice el verso 36. En cuanto a su petición, el Señor Jesucristo preguntaba si había otra manera justa, otra manera santa, otra manera dentro de su soberanía, como Él todo lo puede, todas las cosas son posibles para ti. Él pedía si había otra manera sobre la cual Dios pudiera salvar a los pecadores sin que Él tuviera que pasar por esa amarga cruz. Aquí vemos que todo el drama de nuestra redención resumido. Pero la respuesta que Él obtuvo fue silencio. El silencio del cielo, el silencio de Dios Padre, decía lo siguiente: el Santo Hijo de Dios debía morir por los pecadores. No había otra forma, no había otra manera a donde la justicia de Dios quedara satisfecha, donde se castigara el pecado
y a la misma vez se perdonara al pecador. No había otra manera sino que alguien santo lo sustituyera. Porque la paga del pecado es muerte, pero ¿qué vas tú a pagar si tú eres pecador? Tenía que ser uno inocente, santo, que cargara el pecado tuyo para que tú pudieras recibir perdón. Dios, en pocas palabras, le dijo: no hay otra manera para salvar al pecador. Tú tienes que morir en su lugar. Debía hacerse pecado. Jesús debía hacerse pecado. Debía cargar el pecado tuyo, el pecado mío. Debía hacerse maldición. Debía llevar el peso de todas nuestras culpas. Fue tan intensa la oración que del Señor salió sudor y sangre. Era un momento crucial. Uno de los que estaba allí escuchando, uno de los tres, el apóstol Pedro, después dijo: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Eso sucedió allí. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. El profeta Isaías, siglos antes, lo describe como: él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías capítulo 53, versículo 5. No hay otra salida. Tú debes morir. Tú debes llevar el pecado de todos aquellos, el castigo de nuestra paz. Tenemos paz porque en Él fue castigado nuestro pecado. Esa es la realidad. Mientras Él oraba tan intensamente, mientras se aproximaba la hora de la prueba, tal vez pensaron los discípulos que estarían con una actitud determinada. Vamos a ver esa actitud en el versículo 37. Le he intitulado a esta parte el descuido de los apóstoles. El verso 37 dice: vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Versículo 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Al volver otra vez, versículo 40, al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Mientras Cristo estaba orando intensamente, los discípulos dormían. Qué bueno es el Señor, qué atento. Cuán grande es su amor por nosotros. Él está concentrado en oración. Él está orando intensamente al Padre. Él está llevando al Padre un tema muy delicado, muy trascendental, un tema que tiene que ver con la eternidad. Sin embargo, el Señor interrumpe sus oraciones en 3 ocasiones para ir a ver a sus discípulos, a ver si están orando, porque se acerca un momento crucial. A ver si están orando y a animarles a que oren, porque se acerca un momento donde ellos serían zarandeados como trigo. La prueba del Señor era ir a la cruz. La prueba de los discípulos era que la situación era tan difícil que ellos se iban a dispersar. La situación era tan difícil que uno le iba a negar 3 veces. Él está diciendo: velen y oren para que no entren en tentación. Pero qué distinto era la cosa. Él 3 veces se levanta de la oración, deja de orar y viene durmiendo. No sabían qué decirle cuando Él volvía. Cuán amoroso es el Señor, que Él está pendiente de nosotros siempre. A ver si nosotros estamos orando, porque Él sabe cada situación que viene, nosotros no. Digo, a ellos Él se lo había dicho, a usted y a mí Él no nos ha dicho. No sabemos cuándo será el momento de nuestro día malo.
nuestra prueba, una prueba difícil, una situación que no estábamos esperando, Él nos dice, velad y orad. Pero eso viene, voy a hablar de eso un poquito más adelante. No quiero adelantarme. Los discípulos llegaron a sentir vergüenza porque no estaban orando como Jesús les había pedido, ni le estaban haciendo compañía en oración como Jesús le había pedido, ni estaban viendo con seriedad la advertencia que el Señor les había hecho, especialmente a Pedro. Sin embargo, no lograban resistir el sueño. Caían otra vez. Él les decía, velad y orad. Hermanos, velad y orad. Para los discípulos tal vez era en ese momento que Cristo se lo decía, pero para nosotros, no para los apóstoles, sino para nosotros que vivimos hoy en el siglo XXI, esto es importante, de primer orden. Eso tiene que ver con nosotros en toda nuestra vida cristiana, a lo largo de toda nuestra carrera cristiana, desde que nosotros nos convertimos hasta que el Señor Jesucristo venga o nosotros partamos de esta tierra de los vivientes. Vamos a tener que velar y orar cada día, cada minuto, cada hora, cada semana, cada año. Tenemos que velar y orar. Sé vigilante, porque tú y yo convivimos con el enemigo. Al lado de nosotros duerme, no estoy hablando de esposo ni de esposa, vivimos con la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro yo, nosotros mismos. De allí mismo surgen tentaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Son tres nuestros enemigos: nuestra carne, nuestra propia naturaleza, el mundo y Satanás. Tú te puedes aislar del mundo por un momento, pero de tu carne, de tu naturaleza pecaminosa, nunca jamás. Tú tienes que velar todo el tiempo, tú tienes que orar todo el tiempo, porque la carne, el mundo y Satanás, minuto a minuto, cada día, ellos buscan una sola cosa: que tú ofendas a Dios, que tú peques contra Dios. Ese es su trabajo. No nos vamos a deshacer de nuestros enemigos hasta que el Señor Jesucristo venga, transforme nuestro cuerpo, nos transforme completamente y ya no tengamos la naturaleza pecaminosa. Esa es la realidad. La tentación puede venir entonces de dentro de nosotros, puede venir de parte del mundo, de uno de nuestros prójimos, regularmente inconversos. En el caso de Pedro, una sirvienta fue la que le dijo: tú eres uno de ellos. No, yo no conozco a ese hombre. Una sirvienta. No fue un hombre con una espada. No fue un soldado que lo amenazó. Encontré uno, a este sí. No, fue una sirvienta. La tentación puede venir de cualquier lado. La tentación puede también venir del mundo, la tentación puede venir de Satanás, puede venir de uno de sus demonios. No tenemos ninguna razón para dormir mientras estamos en este mundo, mientras transitamos por esta vida. Ni la autoconfianza, ni el descuido, ni la pereza, ni la holgazanería, ni la tristeza por la aflicción. Hermanos, nada, absolutamente nada es más importante que nos mantengamos velando. Mantenernos velando es lo más importante en esta carrera cristiana. Nada debe hacernos caer en profundo sueño espiritual. Nada debe provocar en nosotros que nos descuidemos. Nada debe provocar en nosotros que estas palabras que voy a decir a continuación nos tome de sorpresa. La hora ha llegado, dice el versículo 41. Dijo el Señor Jesucristo, vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, o sea, duerman ya, descansen, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Qué difícil. Ya, no hay que orar. La hora ha venido. La hora ha llegado. ¿La hora de qué? La hora de la prueba. La hora donde ya el beneficio de la oración tiene que verse. La hora donde ya no es orar, sino responder de una manera adecuada a la situación.
El Señor Jesucristo sería sometido a dolor y a la cruz, a golpes de parte de los pecadores. Sería castigado de la manera más cruel y llevado a la cruz del Calvario. Y los discípulos, ¿por qué era la hora de ellos? Porque ellos serían zarandeados como a trigo, serían puestos a prueba, pero no habían orado, no se habían preparado previamente, no habían estado velando, sino durmiendo. Pedro sería cuestionado, sería puesto entre la espada y la pared. Dime, ¿tú eres cristiano, sí o no? ¿Tú eres uno de ellos, sí o no? ¿Qué vas a decir acerca de Cristo? ¿Te vas a comportar como un mundano, como uno de nosotros? ¿O como uno de aquellos? Si te comportas como uno de aquellos, mira cómo está tu maestro allí sufriendo. ¿Eso es lo que tú quieres? Sí, cuando nos toque, quiere el Señor y podamos decir que sí. Porque detrás de su sufrimiento viene la gloria. Amén. Eso es lo grandioso del cristianismo. Que aunque nos identificamos con Cristo y sufrimos en este mundo, allá estaremos con Él. Los discípulos no estaban, repito, preparados para el momento crucial, el momento más crucial de la obra de Cristo, que fue ese camino hacia la cruz y finalmente esa muerte en cruz. Ellos no estaban preparados para una prueba de esa naturaleza, como Cristo le había anticipado que iba a venir. En la hora de orar, ellos se durmieron. El Señor Jesucristo sí estaba preparado. Él había orado a Dios el Padre, había sometido toda su voluntad a la voluntad de Dios el Padre. Hermanos, ese es nuestro conflicto. Someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Nosotros queremos que se haga nuestra voluntad. Deseamos que las cosas se hagan a nuestra manera. Deseamos que se haga cuando nosotros queremos y de la manera que nosotros queremos. Pero el Señor Jesucristo nos enseña que el propósito no es que las cosas se hagan a nuestra manera, sino que se haga la voluntad del Padre. A pesar de que duela, la voluntad del Padre es agradable, es buena, es perfecta. Repito, el éxito nuestro consiste en lograr someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, someter nuestro deseo a su deseo, someter nuestros planes a los planes de Dios. En conclusión a este punto, podemos decir que el Señor Jesucristo estaba preparado para ir a la cruz, estaba preparado en oración, pero los discípulos se habían quedado dormidos. Pregunta, ¿y nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos para enfrentar la tentación? Él no nos ha dicho cuándo es el día malo. Él no nos ha dicho cuándo es la dificultad. Él no nos ha dicho cuándo es la aflicción. Muchos cristianos, cuando se le habla de oración, dicen que tienen muchas cosas que hacer, que están muy ocupados. Ellos dicen que ellos tienen el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, y que ellos no hacen esto, ellos no hacen aquello. Hermanos, la gracia que necesitamos para vencer el pecado viene de arriba. Amén. No es nuestras fuerzas. Como decíamos la semana pasada, lo recalcamos mucho, lo repetimos mucho. Viene como respuesta a la oración al Padre. A manera de aplicación, mi hermano, ¿qué tanto tú valoras el sacrificio, el sufrimiento del Señor Jesucristo por tus pecados? ¿Qué tanto lo valoras tú? Tal vez tú responderías, mucho. Valorar el costo de la salvación quiere decir vivir una vida en la que se toma seriamente lo que es velar y orar para no entrar en tentación. Se toma seriamente lo que es velar y orar para no entrar en tentación. Mi hermano, vela, ora para que puedas luchar contra el pecado. Que nuestra vida sea la que diga cuánto valoramos lo que Jesús hizo voluntariamente. Que nuestra vida sea la que lo testifique. Que nuestra vida sea la que diga que no fue en vano que Él fue a la cruz por nosotros. En segundo lugar, quiero decir que esta enseñanza nos motiva a hacer una costumbre de orar antes de. También de buscar apoyo en oración por aquellos que están de nuestro lado en esta batalla, en esta lucha.
los cristianos, buscar apoyo de ellos en oración. Eso fue lo que hizo Cristo. Vengan conmigo. No pueden velar conmigo 1 hora. Parece que el Señor Jesucristo había pasado 1 hora orando a Dios el Padre. De todas las enseñanzas que nos ofrece este pasaje, quiero que recordemos especialmente el ejemplo del Señor Jesucristo al buscar siempre la voluntad de Dios. Buscar siempre la voluntad de Dios. Eso debemos hacer, hermanos, en nuestras decisiones, en nuestras oraciones. No pedir que se cumplan nuestros propios deseos, sino que se haga la voluntad de Él, que es agradable y es perfecta. Un gran paso hacia la madurez espiritual de un creyente y nuestra paz personal, es cuando usted acepta la voluntad de Dios para su vida, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso habla de madurez y usted va a tener quietud. No que usted acepte sus metidas de patas. No estamos hablando de eso. Esto es todo un tema. Estoy tratando de sintetizarlo, sino la voluntad de Dios para su vida. De eso no vamos a hablar en el momento, pero usted puede tomar como referencia los eventos que Dios trajo a la vida de José y cómo el vivir sometido a toda esa situación no le causó un trauma, no le causó una frustración, sencillamente porque José aceptó que esa fue la voluntad del Señor. Sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Sometámonos y meditemos en lo que Cristo hizo por nosotros, para que así valoremos más ese sacrificio y vivamos alejados del pecado por el cual Él pagó. Él pagó un alto precio para que nosotros ya no vivamos en el pecado. Vamos a orar. Alabado Dios y Padre nuestro, hemos traído a los oídos de tu gente tu palabra. Señor, muchos de los que han oído todavía no te han conocido. Todavía sus pecados están sobre ellos. Yo te ruego, oh Dios, que tú le des claridad. Yo te suplico que en tu misericordia, Señor, tú le traigas a una profunda reflexión y puedan traer sus pecados en confesión, en arrepentimiento a tus pies, para que tú, oh Dios, los perdones, para que tú los limpies. Ten misericordia. O quieras tú, Señor, que muchos de los que oyen aquí, sus pecados hayan sido perdonados ya en la cruz del Calvario, que ya no les sean tomados más en cuenta en el día del juicio, que no les sean tomados por la eternidad, en cuenta por la eternidad. Oh Señor, convence de pecado. Oh Dios, convence a cada uno de lo terrible que fue para ti llevar la carga de los pecados, para que nosotros vivamos a la justicia. En Jesucristo. Amén.